Bueno, es un placer realmente recibir a la exfiscal Mirta Guiance aquí en la mañana de Arriba Gente para hablar una vez más de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha presentado en las últimas horas el tercer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, correspondiente al año 2016. Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy bien. En las últimas. Todo ex, ahora ex, ya no quería ser ex fiscal, pero ahora voy a ser ex Institución de Derechos Humanos, así que jubilada. Bueno, la última vez que estuvo por aquí estaba en ese tema, ¿se acuerda? En trámite de jubilación, vamos a decir, ¿no? Pero ¿se deja en algún momento esta actividad? Y bueno, no, después hay cosas que se pueden hacer, sí, pero no con la obligación de estar todos los días. Claro, pero digo con su experiencia, con todo lo que tiene para volcar a uno. Cosas que se pueden hacer, sí, pero tampoco no solo cuidar nietos, pero sí, pero se verá después. Más adelante. Bueno, ¿y de qué manera entrega, por decir de alguna forma, después de este informe, la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo hace más o menos 2 años, por 2 años y pico, que me estoy dedicando exclusivamente dentro de la institución. Si bien nosotros intervenimos en todas las áreas porque decidimos cosas en conjunto, yo me he dedicado a dejar armado el mecanismo. Y hay un equipo muy bueno, que queda un equipo sólido, que ha variado porque nosotros teníamos el apoyo de UNICEF para el monitoreo, o sea, había personas profesionales, técnicos, todos, que UNICEF solventaba el pago de los contratos. UNICEF entendió razonablemente que llegado a determinado momento, cuando nosotros ya teníamos funcionarios propios, tenía que ser, porque además está en la íncito y la independencia del mecanismo, que tienen que ser funcionarios que sean de la propia institución, y entraron funcionarios nuevos y hicieron su proceso de aprendizaje con la ayuda de los que se iban. Y extrañamos mucho realmente el equipo de UNICEF, y en el futuro se va a ir ampliando. Ya en esta rendición de cuentas, que la rendición de cuentas nuestra es del Poder Legislativo, se aprobó algunos cargos para monitoreo, un médico, que si bien nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Medicina y vamos acompañados con médicos del Departamento de Medicina Legal, nos hicieron la sugerencia, el mismo Hugo Rodríguez, de que era bueno contar con un médico permanente. Claro. Que sirviera, que va a tener sus servicios para el mecanismo, pero también para la institución, porque la institución precisa asesoramiento médico en muchos casos. Sí, cuando va a hacer las visitas correspondientes, ¿no? Nosotros cuando visitamos, sí, muchas veces, la mayor parte de las veces, vamos con médicos. Otras veces no, porque son visitas de seguimiento o no, pero sí. Hay lugares, por ejemplo, Aldeas de la Bondad, que el equipo médico fue más numeroso porque también están yendo residentes en la última etapa de residentado, porque le sirve también a la universidad, le sirve también de entrenamiento, claro, de aprendizaje. Experiencia para ellos. Fueron más médicos que el equipo nuestro. Mirta, ¿qué conclusiones deja este tercer informe? Bueno, nosotros... ¿Cuáles son los datos relevantes que podría Nosotros hicimos como el tercer informe, pero a la vez como un balance de lo que fue desde el 20 de noviembre del 2013 que empezamos hasta ahora. Y bueno, son resultados dispares, pero se trató de medir. Es una pena que no tengamos impreso, sino el 4 más o menos estará el informe. Son unas 200 páginas, un poco más. Y se hicieron mediciones del grado de cumplimiento de las recomendaciones, que es muy dispar, ¿no? Porque nosotros tenemos distintos subsistemas que son desde niñez en protección, después el sistema de responsabilidad penal juvenil, el sistema carcelario, los establecimientos psiquiátricos. Y esa cuestión de salud mental atraviesa todos los subsistemas, porque tenemos niños internados en instituciones psiquiátricas por convenio con INAU,
y tenemos adultos en las colonias, o ahora no se llaman más colonias, se llama Seremos las colonias. Y en el Vilar de Bo, que es de agudos, pero a veces tienen estadías más largas. Y también hay en el sistema carcelario muchas personas con problemas mentales, con problemas de salud mental. Y la salud mental es algo que es un problema para toda la población, digamos. Y ahora hay una ley nueva que esperemos que traiga mejores consecuencias. Pero sí es un problema en encierro la salud mental, porque produce situaciones de angustia, de estrés, que pueden descompensar cualquier cosa, cualquier cuestión que venga ya de antes, ¿no? Claro, lo que uno escucha con respecto a las condiciones que tenemos prácticamente en todas las áreas que usted mencionó, es que las condiciones evidentemente no son para nada las adecuadas, y que lo único que hacen es agravar muchas de esas patologías, haciendo absolutamente insostenible el llevar adelante un tratamiento. Esto lo digo en parte porque hace pocos días atrás tratamos el tema de la ley de salud mental, de los cambios que se vienen, de todas maneras algunas ONG que no fueron escuchadas en todos los reclamos que realizaron, fundamentalmente con respecto al tema de los derechos humanos, pero que bueno, igualmente tomaban como una buena cosa el que por lo menos tuviéramos esta ley, es decir, que se daba un paso con algo que, bueno, perimido. La ley de psicópatas era de la década del 30 y bueno, ya era algo insostenible, ¿no? Insostenible, hasta el nombre de psicópata ya no... Había un inspector general de psicópatas y todo eso, que era algo que no podía... El patronato del psicópata. El patronato del psicópata. Con todo, hay que decir que hacían cosas, ¿no? No vamos a decir que no... yo me acuerdo del inspector Aguirre, fallecido, que era un personaje, no sé si ustedes lo llevan a conocer. Pero andaba ahí, uno lo veía que se ocupaba de muchas cosas y andaba haciendo inspecciones, pero no es un monitoreo externo como el que se puede hacer con un órgano de revisión. Ahí estaba uno de las de los esquemas, ¿no? Claro. El órgano de revisión, que tiene que ser un órgano externo. Exacto. No son las inspecciones que hace Salud Pública hace, ¿no? Seguro. Tiene que ser algo. Más de la mitad de los reclusos sin condena, una tercera parte de los privados de libertad en el sistema adolescente también sin... ¿Esto va a cambiar a partir del 1 de noviembre, cuando empiece a regir el nuevo Código de Proceso Penal? Bueno, yo no sé, porque hay muchas escapatorias para que los jueces sigan procesando con prisión. No sé cómo va a funcionar, hay que verlo en funcionamiento, pero tenemos casi 11.000 presos. Eso es un índice de prisión tremendo, y si la mitad no tiene condena, bueno, debería regir el principio de inocencia, pero tampoco... ¿Se abusa demasiado de la prisión preventiva? Sí, se abusa de la prisión preventiva para delitos menores. También no hay alternativas, o sea, las penas alternativas, claro, o una vigilancia que se ejerza sobre la persona que queda en libertad, porque el juez dice, bueno, hay suficiente prueba como para iniciarle un proceso, pero hasta que no tenga sentencia de condena no la va a cumplir. Y bueno, eso va a traer también como un reclamo a veces de la sociedad. Claro, ¿la gente estará preparada para esto? Bueno, eso sí, la gente está preparada, y si se están preparando sistemas destinados a controlar esas personas que están que van a quedar en esa situación de que esperando condena en libertad. Y por ahora tenemos el OSLA, que es un sistema para las libertades vigiladas, y realmente no puedo hablar de eso porque no sé si se ha planificado un sistema para eso. Ahora, por ejemplo, se me ocurre por sentido común, hemos escuchado hablar al Ministerio del Interior del éxito que ha tenido el sistema de las tobilleras en el caso de violencias domésticas, ¿verdad? Sí. ¿No sería recomendable como una posibilidad el tener también, de la misma manera que se tiene para un rubro, para delitos o faltas menores, un control? De alguna manera la tobillera inhibe a quien... Y tendría que haber un control, pero en otros lugares está la probation, que hay oficiales de vigilancia, eso ustedes lo pueden ver en las películas, ¿no? Sí.
Y como encargados de la conducta si no, que va a tener esa persona. Vamos a tener 3.000 personas con tobillera. Me parece que es como medio demencial, ¿no? O sea, tal vez había en la preparación del código, y esto estoy hablando de atrevida porque no sé si se ha preparado, en la preparación de esa posibilidad de que la gente quede en libertad mientras espera su sentencia, había que haber preparado ese tipo de oficiales de vigilancia, de cumplimiento, como sucede ahora, por ejemplo, en los adolescentes. Hay poquísimos recursos para la vigilancia. Sabemos que INISA, por ejemplo, no tiene, durante la noche de 22 a 6 no tiene personal para vigilar, y entonces es la policía la que puede vigilar a un joven que está en ese tipo de libertad. Y también se usa muy poco en materia de adolescentes. Entonces a veces encontramos la vez pasada un chico que había apedreado a un patrullero en un departamento del interior y había venido a verlo y estaba preso con jóvenes que habían cometido delitos. Eso es una locura. Bueno, es un ejemplo. Otro que había robado una bolsa. Ahí sí hace escuela. Otro que había robado una bolsa de boniatos, todo el interior. Porque a veces en el interior sí hay un... Pero entonces la clasificación que falla. Falla la clasificación, y a veces en el interior sucede que hay una repercusión y que consideran que ese chiquilín ya ha hecho determinadas cosas, es insoportable del medio, y eso fue la gota que desbordó el vaso y lo mandaron a verlo como una penitencia. Ahora, esa penitencia que podía ser de 2 o 3 meses, capaz que lo marca para toda la vida. Claro, una lección. Ahora, también vamos a decir que en el interior hemos encontrado en las visitas en centros de protección que hay chicos que están por faltas, por infracciones que no deberían estar, pero los jueces del interior, a veces con buen criterio, para no separarlos del medio, los dejan en ese lugar, y es hay un doble desarraigo, ya no solamente claro, familiar. Pero acá tenemos la protección. También es otro tema, que es el de los niños y los adolescentes, y mueve para otro lado. Sí. Los niños que están en protección, y la protección es encierro, ¿no? Entonces hay chiquilines que se crían desde pequeños, hay grupos de hermanos, hay algunos que tienen problemas, discapacidades físicas o mentales, que nadie los adopta y nadie los toma en un hogar de acogida. Pasan toda su vida ahí, y bueno, y están también el tema del proyecto de egreso, tanto para los adolescentes que cometieron delitos como para los que no lo cometieron. Cuando sale, y lo mismo pasa el que sale de la cárcel. No sé si ustedes vieron o oyeron hablar de una obra que tienen los presos que se llama El Día Después. Sí. Bueno, yo fui hace poco no la he visto, la he escuchado, obviamente. Yo fui a Santa Catalina, a la UTU de Santa Catalina hace poco. ¿Que la presentaron allí? La presentaron allí con un auditorio enorme, todo de gurises, que me pareció extraordinario, porque a los chiquilines les hace ver las consecuencias del delito, cómo se encuentra una persona cuando sale y la necesidad de darle oportunidades de trabajar. Ahora, si adentro no ha aprendido nada, ha estado hacinado, y en un lugar, cuando salga, lógicamente... va a volver. Sí, después el clima de violencia que se fomenta dentro del hacinamiento. Ustedes saben la cantidad de muertes que ha habido en prisión, sí. Muertes violentas y muertes por sí, ahora suicidio. Últimamente tuvimos una seguidilla, porque a veces se dan como esos ramalazos que no sé si tienen alguna conexión. Y también hay bandas afuera que después adentro, pero es una responsabilidad del que tiene que custodiarlo. También muchas veces no hay personal. No hay, y bueno, entonces creo que hay que poner el énfasis, si hablamos de seguridad, no solo cuando están afuera, meterlos para adentro, claro, sino ver qué se hace con los que están adentro. Ya que estabas tocando el tema de la minoría infractora y los menores privados de libertad, el sistema... Sí, INISA. El INISA. Muchas veces la presidenta del INISA, la licenciada Fulco, le ha tirado el fardo, si se quiere, a los funcionarios en cierta responsabilidad que tienen en cuanto a fugas o malos tratos hacia los internos. ¿Qué han visto ustedes sobre eso?
Bueno, lo que había es cuando nosotros entramos en 2013 era un panorama desolador, tremendo, porque había realmente tortura. Ahí no vamos a hablar ya de malos tratos. Había tortura, había había palizas, había desnudez forzada, los metían al patio desnudos en pleno invierno, los mojaban. Es decir, colgaduras, esas cosas existían. Hubo algún procesamiento en Pando. Y después estuvo el procesamiento del caso que se empezó por torturas y después el tribunal lo cambió. Y ahí hay un tema grande para Uruguay de las recomendaciones que tiene Uruguay en el 2014, en el Comité contra la Tortura, dijo, yo estaba estaba escuchando porque fui al comité a denunciar justamente los maltratos a los muchachos. Y dijo que el delito de tortura estaba tipificado porque estaba en la ley 18.026, no importaba que estuviera en el Código Penal, se aplicaba a todo el mundo, qué sé yo. El Tribunal de Apelaciones entendió otra cosa. Dijo que revocó parcialmente. Revocó parcialmente y dijo que había abuso de autoridad contra los detenidos. Quiere decir, y que se aplica el delito de tortura solo a casos de cuando sea un ataque sistemático o generalizado a la población civil. Como el Estatuto de Roma. Con ese criterio que tiene el tribunal, Uruguay está sin delito de tortura y está incumpliendo flagrantemente la Convención contra la Tortura. O sea, o bien lo tipifica o bien se cambia esa interpretación jurisprudencial. Claro. Eso lo tenemos puesto en el informe nosotros. Y después sí ha mejorado el INISA mucho en cuanto a que no hay impunidad para golpear. No hay impunidad para golpear. Eso ha sido un cambio. Eso ha sido un cambio. Y sí, cuando hay una denuncia, esa denuncia es escuchada y se hacen las investigaciones administrativas, posteriormente los sumarios y por lo menos nosotros que visitamos constantemente y hablamos con los gurises, sabemos que ya no existen esas costumbres porque antes había cero fuga, pero había cero fuga con determinados métodos que eran tolerados, sobre todo en los centros de máxima contención. Claro. Lo que persiste en el INISA es los locales no son adecuados, hay poco personal, el personal no está capacitado, tal vez en los llamados hay que tener más exigencias, pero supuestamente no se ha podido llegar a hacer esa cantidad de llamados porque no hay recursos. O sea, el tema presupuestal ahí muy limitado. El tema presupuestal es muy limitado y se dio mucho dinero para otros lugares porque realmente ahí tendría que estar o en educación o en seguridad, claro. Y no está colocado en ninguno de los lugares. ¿La visita a ustedes la hacen sorpresa o las hacen programadas? Siempre sorpresa. ¿Caen a una cárcel o a un lugar? Sí, a cualquier hora y en cualquier día. ¿No avisan? No se avisa. En algún lugar, por ejemplo, cuando se encuentran cosas que hay que verlas a fondo, se sigue 2 días. Vamos a suponer en Rivera, ¿no? Porque tampoco no se puede ir todos los días a Rivera. Claro. Porque si acá se va al módulo, 12, por decir, nosotros hemos seguido en materia carcelaria determinadas cosas que son más determinados nudos, como puede ser el aislamiento en solitario, como estaba en el módulo 12, lo de las mujeres con sus hijos y lugares donde hay hacinamiento crítico. Como puede ser Canelones en uno de los módulos. Canelones es como 2 cárceles. Una cárcel está bien, que los presos trabajan, tienen lugar para moverse, y otro lugar y otro módulo que están hacinados completamente y tienen problemas de higiene, ni hasta para bañarse, todo es tremendo en ese módulo. Lo mismo pasa en Maldonado. Es Las Rosas, pero ahora todos se denominan por nombres. Sí. Y temas de salud también. Nosotros relevamos determinados temas de atención en salud. Doctora, con respecto al tema de atención en salud, hace relativamente poco tiempo, todos quedamos muy impactados por unas fotografías de unos reclusos desnutridos porque teóricamente, o sin teóricamente, otros reclusos le quitaban los alimentos. Hubo allí una
diferencia, creo que desde el punto de vista judicial, en los descargos que presentó el Ministerio, con respecto a lo que eran las fotografías que había presentado, creo que el comisionado parlamentario. No quedó claro luego para la ciudadanía ni la situación de los presos, si la situación de desnutrición era real. Creo que inclusive en los descargos del Ministerio se decía que estaban como hundiendo el abdomen. No, pero le digo porque recuerdo que fue así, a mí me provocó exactamente lo mismo. Pero lo que el Ministerio sostuvo, que también nos dijo a nosotros, es que ellos ya habían intervenido, habían tenido conocimiento. Que habían intervenido cuando el comisionado hizo la denuncia. Pero de cualquier manera la situación existió porque eso lo habíamos hablado nosotros con el director del INR, la comida es poder, ¿no? Y si reparten la comida a los propios presos, tiene que haber un control, porque eso no solo pasa ahí. Ese módulo era como uno de los módulos críticos, pero pasa en otros lugares también, de otras cárceles, en que no hay suficiente o le dan comisiones para que repartan los presos la comida, y entonces el que tiene poder come y el que no come o come mucho menos, o come las sobras. Y eso es muy importante, que tiene que ver con el personal afectado al cuidado. Lo mismo que tiene que ver el personal afectado al cuidado es con la violencia intracarcelaria. Si de noche no queda prácticamente guardia, puede pasar cualquier cosa. Pero también hay que pensar en el policía o en el guardia cárcel que queda de noche solo en medio de esas situaciones, ¿no? También el tema requisas es bien complicado porque siempre aparecen cortes. Ustedes verán que los cortes aparecen de la nada, ¿no? ¿De dónde salen los cortes? Sí, además con imágenes como hemos visto, algunas de ellas que también se dijeron que eran imágenes recreadas, que no eran realidad, pero que no son cortes. Son apareció, circulaba por Facebook y por redes una pelea entre unos presos que no eran ni de acá, ¿no? Pero sí, porque después, el otro día también vi otras cosas que uno se da cuenta que no son de este país. Eso no quiere decir que no haya peleas entre presos. Esa no era. Esa no era. Esa no era. Y eso así en el patio tampoco, no se da. No es como que salen a pelear al patio y no pasa nada. Claro, porque si no daría la sensación de que directamente no existe o ningún personal, o el personal está completamente omiso a una situación en la que están participando. Ahora, yo me acuerdo, esto es un recuerdo de las últimas cosas que hice, o sea que hace años, fue aquellos que murieron quemados, murieron asfixiados en una celda, que los propios de la otra celda los asfixiaron, le metieron colchones incluso, y no se pudo abrir la celda y murieron ahí. ¿Caso Rocha es? No, esos eran en el Concar, pero eran unos reclusos que salían por las celdas a rapiñar a los otros. Le copaban la celda, le sacaban los televisores, los championes, le obligaban a hacer giros, que es otra modalidad. Sí, extorsiones para... Sí, la familia le tiene que hacer giros por hábitat, o cargarle los celulares. Sí, extorsiones a nivel carcelario. Esos fueron castigados por los otros y bueno, murieron asfixiados ahí. Fueron 4 que murieron. Y fueron procesados todos los de la celda al lado, porque el CONCAR, que ahora se ha arreglado mucho, pero el CONCAR cuando fue concebido era de bloquetas y era como un queso, lo agujereaban y pasaban de una celda a la otra. Hay muchos módulos que han sido reconstruidos, ¿no? Han sido reconstruidos completamente, pero eso cuando se hizo, que hace muchísimos años, se inauguró allá por el 80 y... Después que empezó la democracia, 86, no me acuerdo, era hecho de bloquetas adentro de las divisiones. Se va con la sensación de que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer, pero por ejemplo nosotros en adolescentes creo que se avanzó bastante. El INR, sabemos que están haciendo esfuerzos, pero con esa cantidad de presos que van cayendo, y no son solo de las autoridades. Nosotros mantenemos reuniones periódicas constantes y fijas con autoridades del INR, del INISA, del INAU, de ACE, también de Dirección de Salud Mental. Pero que no es solo de los que están encargados de la custodia, sino todo el sistema judicial, que viene mal, ¿no?
viene mal, y en materia de adolescentes no hay especialización y no hay capacitación, no hay tribunal especializado, en el interior no hay especialización, y entonces todo eso trae la lentitud de los juicios, la gente sin condena, todo eso es un problema que viene de otro lado y de políticas públicas que tienen que ver con a dónde se destina el dinero. Doctora, bueno, un placer como siempre tenerla. Muchas gracias por ser tan generosa. No, por favor. Mirando el reloj, creo que está atrasada la gente. Pero... Teníamos una reunión con el Consejo Entrante, estamos haciendo reuniones periódicas con el Consejo Entrante, que ahora el 31 toman posesión. Bueno, esperamos seguir recibiéndola. Bueno, es un placer tenerla. Bueno, muchas gracias. Con la doctora Mirta Guianse hemos mantenido esta entrevista en la mañana de Arriba Gente.